Bienvenidos a un nuevo programa de Espacios con Alma y Música. Hoy nos encontramos en el barrio de La Recoleta, en la intersección de la avenida Alvear y Rodríguez Peña, para recorrer el Palacio Casey, construido en 1890 por el arquitecto norteamericano Charles Ryder, por encargo de Eduardo Casey. ¿Me acompaña a recorrerlo? ¿Vamos? Construido para Eduardo Casey, argentino, hijo de irlandeses, en el 1890 y diseñado por el arquitecto norteamericano Charles Ryder. La residencia tuvo 5 propietarios, incluyendo al Estado Nacional. Edificio cuyo exterior es de estilo victoriano, pero lo curioso es que los interiores son en su mayoría franceses. Eso se debe a las reformas que le realizó Teodelina Alvear de Lezica, la tercera de las propietarias, en 1911. Hacia el final del programa, en el momento musical, nos visita hoy el músico Carlos Cabral para interpretar juntos una canción del compositor Julio Neumhauser, Todo cambia. ¿Me acompañan? Bueno, y aquí estamos con Adolfo Broderick, investigador del patrimonio arquitectónico y su historia, ¿no? Sí, así es. Bueno, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, Cintia. Gracias por la invitación. Y estamos aquí en el Palacio Casey, sí. Construido, dicen que, por el arquitecto Charles Ryder. Sí, en realidad está atribuido. Nosotros, por lo menos, investigamos bastante con Pablo Chiesa, que va a estar después, y no hemos encontrado un documento, pero sí, o sea, está atribuido y sí, un poco en las búsquedas. Pues antes siempre se decía que Ryder era inglés y nosotros encontramos que era neoyorquino y que vino joven acá a la Argentina. Y aquí estamos en la avenida Alvear y Rodríguez Peña. Este lugar, en esa época, ¿en qué época estamos hablando? La construcción es entre 1889 y 1890 se construye. Esta casa es bastante o casi contemporánea de la casa vecina, que es lo de Hume, la casa que está enfrente, que también la atribuyen al mismo arquitecto. Tiene como un aire de familia con esta casa. También se atribuye a Charles Ryder. Hasta la década del 70 del siglo XIX eran quintas. A lo largo de lo que es la avenida Alvear había 7 quintas. Después, más o menos fines, un poquito antes de esa década del 70, se empieza a abrir, pero de a poco, o sea, no se abre entera, va avanzando de a 2 o 3 cuadras y tuvo distintos nombres, o sea, primero se llamó Progreso, después Bellavista y después ya un poquito 1883, 82, quizá un poquito antes, ya se le pone Avenida Alvear y en esa época ya tiene el recorrido que conocemos, ya se abrió la avenida y empieza a ser como un lugar residencial. Aquí estamos en esta mansión, palacio, que mandó a construir Eduardo Casey. Sí, bueno, le fue mal a él. Él la tuvo poquito la casa, ya más o menos en 1891 ya la venden, o bueno, algunos dicen que lo ejecutaron en realidad. Así que vivió poco tiempo en esta casa. Vivió poco y la compra Vicente Casares, que es el fundador de La Martona, que es probablemente la primera industria láctea que hubo en la Argentina. Es el abuelo de Casares, es Vicente Casares. Bueno, Vicente Casares muere en 1910 y entonces su familia, su viuda y sus hijos la venden la casa, la ponen en venta y Teodelina Alvear de Lezica la compra en 1911 y modifica sustancialmente los interiores de la casa y otras cosas. Contame un poco de las fachadas, interior, contame de eso. Claro, lo que uno ve en fachada en general está bastante original, que es una casa más bien victoriana, tiene como quizá algo de Luis XIII, pero como el Luis XIII visto por la arquitectura anglosajona. Y la señora de Lezica compra una casa victoriana y empieza a hacer cambios, pero por ejemplo había en el acceso por Rodríguez Peña, ahí estaba la escalera principal, que era importante, lo que se llama la escalera desdoblada, o sea, la que tiene un arranque central y después se bifurca en 2 tramos.
ella, como hace el acceso por ahí, por Rodríguez Peña, saca la escalera y la escalera hace, lo que era la escalera de servicio, la hace la principal, que es la que subimos nosotros. Ajá. Por eso esa escalera principal, viste, como suele ser con las de servicio, vincula todos los niveles, que no es... en general, en una casa como esta, la escalera principal vincula el piano nobile con los dormitorios y se terminó escaleras, claro, pero la de servicio tiene que recorrer toda la casa y bueno, y así quedó. Bien. La casa tenía entrada por Avenida Alvear, como hoy. La señora de Lezica la cierra la entrada. Bueno, ella le introduce varias reformas, la señora de Lezica, o sea, ella empieza... Esta decoración que vemos, de eso va a hablar Pablo en profundidad, Sí. los va haciendo ella, todos estos cambios decorativos y mismo el vestíbulo de entrada con las columnas, o sea, todo ese afrancesamiento mayormente, no todo lo hace la señora de Lezica. Después ella muere en 1928 y en 1930 entra otra propietaria potente que es Adelia Arielaos de Olmos. Ella también le hace reformas, quizás menos sustanciales que la señora de Lezica, pero la compra en 1930, Adelia. Ajá. Después acá en 1934, cuando fue el famoso Congreso Eucarístico Internacional, que vino el cardenal Pacelli, que se alojó en la actual nunciatura, en la casa que Adelia vivía, digamos, buena parte de la comitiva ella la recibió, la alojó en esta casa. Y entonces le hizo una capilla en el primer piso. Y una cosa interesante es este gran vestíbulo, Sí. que es como el centro de la planta, eso bueno, después también lo podemos hablar, es como, acá este gran vestíbulo se repite en todos los niveles, es como bueno, lo que se llama una casa de planta central, organiza todo. Y como un hall distribuidor sería. un hall distribuidor, como sí, un poquito, eso ya viene un poco de las vilas de Palladio, ¿viste? Hay un gran espacio central que va organizando todo. Claro. Este gran hall central tenía 2 huecos de doble altura que lo cierra, porque Adelia hace la capilla. Eso sí, probablemente por el Congreso, porque la capilla tiene la fecha 1934. Ajá. Hay como una explicación religiosa también, porque entonces ustedes saben que la gente que está en la religión tiene que hacer oraciones matutinas antes de que salga el sol, así. Entonces ella hace la capilla y cierra los huecos, probablemente para que puedan tener misa o lugar de oración, así. Claro. Eso después lo vamos a ver. Perfecto. Y después el comedor, que es la boiserie, es de gran calidad, eso lo hace Adelia y vuelve a recuperar la entrada que había cerrado la señora de Lezica, la señora de Olmos la vuelve a recuperar, la entrada de Alvear, sin anular la entrada por Rodríguez Peña. Luego se adquiere... En 1948 el Estado Nacional se la compra a la señora de Olmos, ella todavía vivía, ella murió el año siguiente, en el 49, le compró la casa y ya pertenecía al Ministerio de Educación, pero casi desde el vamos tuvo un fin cultural la casa. De hecho, en una época se la llamaba la Casa de la Cultura. Estuvo también, cuando se creó el Ministerio de Cultura, funcionó acá. Ahora, desde hace un par de años, está en el viejo Correo Central, actual Centro Cultural Kirchner. Está ahí. Bueno, pero aquí funcionan las oficinas del Ministerio de Cultura. Algunas oficinas y la Comisión Nacional de Monumentos, que es donde trabajamos nosotros, de monumentos de lugares y de bienes históricos, se empezó a trasladar acá en el año 2020. Claro. Bueno, Adolfo, te agradezco un montón, libro abierto lo tuyo, así que vamos a tener no sé si tanto, pero varios programas más. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿seguimos? Bueno, y aquí estamos con el museólogo Pablo Chiesa, nuevamente. Bienvenido al programa, Pablo. Muchas gracias. Y gracias por recibirnos también en este un gusto, lugar tan lindo. Un gusto, bueno, es la Casa de la Comisión Nacional de Monumentos, es un edificio público, así que un placer recibirlos y a todos los que les interesa obviamente el patrimonio y la historia de esta casa, ¿no? Claro. Contanos un poco de la historia de esta casa, de su arquitectura, de su decoración también, ¿no? Bueno, es interesante esta casa en particular, si bien forma parte del conjunto, digamos, de grandes residencias
del periodo de finales del siglo XIX y principios del XX. La particularidad de esta casa es que al haber tenido tantos propietarios, incluido el Estado Nacional, ha ido sumando diferentes estratos, diferentes capas, podríamos decir, tanto arquitectónicas como decorativas. Entonces es interesante porque podemos encontrar varios estilos conjugados dentro del mismo edificio. Como ya estuvieron hablando un poco de la historia de la casa, de los diferentes propietarios, el primer propietario, que era Casey, es la que le otorga, digamos, una arquitectura, podríamos denominar dentro del periodo victoriano, ¿no? En verdad, las fachadas de este edificio es una mezcla, en verdad es la interpretación de lo que es la arquitectura francesa, pero visto desde la mirada inglesa. El periodo victoriano era un periodo de eclecticismo, ¿no? En el que se conjugaban varios estilos arquitectónicos, y en el caso de esta casa, que tenía a un propietario de origen anglosajón, se prefirió un estilo inglés, pero que adaptaba a la arquitectura francesa, ¿no? Claro. ¿Y qué elementos vemos en la fachada que nos remitan a la arquitectura, por ejemplo, francesa? Tenemos la mansarda, el trabajo de almohadillados de la pared con esta mezcla entre bloques de piedra y ladrillos, que en verdad es una imitación, no son bloques de piedra. De verdad que eso es más bien característico del estilo Luis XIII, que es un periodo francés de transición entre el Renacimiento y el Barroco, que son característicos del periodo francés, ¿no? Pero en verdad está visto desde la mirada inglesa porque en verdad el ojo preparado ve que esto no es una arquitectura típica francesa, sino que tiene ciertos elementos que denotan típicamente una arquitectura en verdad inglesa. Pero en cambio en los interiores vamos a ver, hoy predomina la arquitectura o la decoración francesa, y esto se debe a las propietarias que vienen luego, en verdad primero Teodelina Alvear de Lezica, que hacia la década de 1910, a partir de 1911, empieza a remodelar estos interiores que tenían anteriormente una apariencia más bien victoriana, interiores más despojados, más oscuros también, que correspondía a esa arquitectura de fines del 19, donde se llamaban los espacios de reflexión, habían pesados cortinados. Además, pensemos que esta es una casa que da directamente a la avenida Alvear. La entrada principal era por la avenida Alvear, una entrada con poca intimidad. Por eso Teodelina decide cerrar la entrada de Alvear, sospechamos que es por esa razón, porque tenía poca privacidad. Cierra aquella y se abre la que da al patio interno, ¿no? Que le da mayor intimidad a la casa, a los invitados cuando llegan, cuando ingresan. Y también respecto a los interiores, se prefiere, o ella prefiere ya en el periodo del 10, la arquitectura francesa. Entonces suponemos o sospechamos que ella contrata a la firma Carlian de París. En verdad lo que hay es, vamos a ver el hall que está trabajado en similpiedra, que es del periodo de Teodelina, que tenía doble altura originalmente, hoy el cielo raso se cerró ya en la década del 30. Está trabajado en similpiedra emulando el estilo Luis XIV, que es el barroco francés, un barroco bastante depurado, ¿no? Ya en el 10 las líneas se empiezan a depurar un poco. Y después en los salones de recibo, que es tanto este como el que estamos, como el que está al lado, en verdad este salón en particular es de la época de Adelia, de la década del 30, pero el salón que está al lado nuestro es de la época de Teodelina. Y ahí se reviven más bien los estilos del Regencia, el Luis XV, este periodo de transición entre el barroco y el rococó francés. Como son todas reinterpretaciones de principios del siglo XX, no son estilos puros, son, digamos, lo que las casas decoradoras trataban de emular, ¿no? Pero no son estilos tan puros. Y lo que hay que destacar el trabajo detallado en las maderas, los dorados a la hoja. Son trabajos sumamente refinados que si uno pone el ojo en los detalles va a encontrar miles de elementos interesantes, canastas, niños jugando, medallones, etcétera, ¿no? Que son típicos del periodo. También el cielo raso, ¿no? Que la iluminación indirecta. Exacto, bueno, ¿no? Iluminación cenital. Ya en los 30, eso es un toque moderno, ¿no? La luz cenital a través de las gargantas. Y bueno, tenía todo un conjunto inmobiliario que no es el que tenemos hoy en particular. Parte de cuando esta casa se compra en la década del 40, la compra del Estado Nacional, se adquiere también con parte del mobiliario original. No gran parte, pero una parte del mobiliario que tenía Delia Arilaos de Olmos, ¿no? Algunos de los tapices, en particular los del hall. Los tapices del hall, por ejemplo, son del siglo XVII.
del siglo XVI, Sí. con escenas de gestas de Alejandro Magno. Se supone, según el experto Hugo Pontoriero, uno representaría la guerra y el otro la paz. Ajá. Otro tapiz que se encuentra en el comedor, que es más bien una escena pastoral, una escena de galantería o de, en verdad, de festejo de cortesano. Ese sí es más bien un tapiz decorativo, no tanto histórico como los del hall. Son piezas importantes, ¿no? Porque estamos hablando tanto de mobiliario como de tapicería de época, siglos XVI, siglo XVIII. Sí, sí, sí. Cuando esta casa se compra en el 40, más adelante, sobre todo en la década del 60, y esto empieza a funcionar como la Secretaría de Cultura, se le quiere otorgar cierta jerarquía al edificio. Les diría, podríamos decir casi como una embajada. Y se adquiere mobiliario a casas de anticuarios, tanto arañas, muebles, que en gran parte son también de época. Estamos hablando de mobiliario del periodo renacentista, de mobiliario del siglo XVIII. Esto es casi un museo arte decorativo también. Mira. La composición de la casa, ¿cómo sería? Y sigue en verdad la típica composición de un hotel particular de finales del siglo XIX, ¿no? Una composición que cuando se construye esta casa en la década de 1890 era una estructura novedosa, ¿no? Ustedes piensen que veníamos de las casas patriarcales de una sola planta, con varios patios, y pasamos a una casa estructurada en diferentes niveles. Ajá. Una imposición prácticamente no les dice un día para el otro, pero en pocos años se pasa de la casa de una sola planta a la casa vertical, Sí. que se viene a la tradición francesa, donde los diferentes niveles se otorgaban a diferentes usos, ¿no? Por lo general el semisótano, subsuelo, para usos de servicio, donde estaban las cocinas, las áreas de depósito, la planta noble, que es donde estamos nosotros, los grandes salones de recibo, el primer piso, las habitaciones de la familia, y luego las mansardas, donde habían más áreas de servicio, donde por lo general habitaban los empleados. Lo que sí tenemos es un baño original, ¿no? Sí, tenemos dos baños en verdad, uno chiquitito, que ese es más bien de la década del 30, probablemente de la época de Delia, y otro que todavía no sabemos muy bien si es de la época de Teodelina o de Adelia, más probablemente de la época de Adelia, también bastante interesante, con su equipamiento, con la grifería original hecha en bronce, y es interesante estos estratos que se van sumando, digamos, como ejemplo de cada uno de los propietarios y cada uno de sus gustos, desde los estilos ingleses o el periodo victoriano hasta el afrancesamiento, digamos, de la época de Delia. Este salón se construye por completo en la década de 1930, y lo que es sorprendente, porque un periodo que ya, digamos, estaba existiendo el racionalismo, esta casa aún mantiene este espíritu que podríamos decir de principios del siglo XX, ¿no? de década del 10. Sí, podía ser perfectamente un salón de 1910. Claro, claro. Y bueno, también los herrajes, ¿no? Toda la parte de herrería, La parte de también herrería, en la circulación, en las barandas, ¿no? Exacto. La circulación vertical. Bueno, algunos de los herrajes, por ejemplo, de la entrada que abre Teodelina Alvear de Lezica hacia la década de 1910, que mira el jardín interno, se estuvo eso mirando con Hugo Pontoriero del Museo Arte Decorativo, y se ha encontrado que parte de los copones que rematan la escalera son de la casa Saint-Bricard, que es una de las casas de herrajes más prestigiosas francesas, que ha trabajado para el Palacio Errázuriz, ha trabajado para las grandes residencias de Buenos Aires, ¿no? También Hugo supone que aparte de la herrería es de la casa Paqués francesa, que ha trabajado también para estas residencias. Es decir, es una casa que se le ha equipado con grandes casas de decoración francesas, ¿no? Es interesante también observar que las ventanas, algunas todavía conservan el sistema de guillotina, es decir, claro, como que es parte de la arquitectura inglesa, exacto, ¿no? y con interiores franceses, ¿no? Porque nuevamente se remite a la época de Casey, cuando está en una casa victoriana, podríamos decir, y esos aventanamientos no se han quitado, no se han remodelado, por suerte, ¿no? Así que esta conjugación de diferentes elementos, diferentes estratos que se han conservado. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por todo esto que nos contás, y vamos a seguir recorriendo Buenos Aires, ¿qué te parece? Por supuesto, ya nos encontraremos en alguna otra charla, seguramente. Sí, y te invito a dar una vueltita ahora caminando. Bueno, Cintia, muchas gracias, un placer. Seguimos. Hay amores que te hacen nacer.
Bueno, aquí estamos en el momento musical del programa, en este hermoso palacio, con Carlos Cabral. Un placer, Carlos, que estés aquí con nosotros. ¿Nos querés contar, a ver, qué etapa estás? Dale. Vos estuviste con los Carvajal. Yo estuve 5 años con los Carvajal, yo allá por el año 2005, ellos estaban buscando una primera voz. Ajá. Y de entre todos los cantantes que estaban en ese momento, yo fui uno de los que fui a visitar a su casa, a su peña que estaba en Cosquín, la casa de los Carvajal. Ahí nos conocimos, se armó una amistad que con el tiempo me llamaron por teléfono para ser parte de esa familia. Ajá. Entonces estuve durante 5 años recorriendo todos los festivales del país, todas las fiestas, muchos viajes por Europa, 3 discos editados, 100 años de chacarera, 40 años en vivo en el ópera y Tierra Milenaria. En esos 3 discos yo participo como primera voz. Ajá. Antes de eso, allá por el año 2000, yo estaba entrando en mi carrera como solista de folclore, ¿sí? Y el maestro Ariel Ramírez estaba buscando voces para hacer la misa criolla, sí, sí. La última etapa del maestro, del año 2000 al 2005, y yo viajé con él por muchos lugares de Europa haciendo la misa criolla, por Eslovenia, por Finlandia, por Austria, por Suecia, muchas giras. Y bueno, y realmente... Qué lindo conocer también la historia, ¿no? Totalmente. Música actual. Y hoy, ¿te gustaría hacer una canción tradicional? Por ejemplo, ¿Todo cambia? ¿Qué te parece? Me encantaría, Julio Neuhauser. Exactamente. Semejante autor, una música que habla, una letra que habla de mucho cambio, de una revolución, ¿no? Siempre estamos cambiando, ¿no? Siempre estamos cambiando. Así que, bueno, porque los vientos que vengan sean de felicidad. ¿Dale? Igual, vamos que sí. Gracias. Cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia todo.